Suele decirse que las analogías son el paso previo para la elaboración de una teoría y su posterior formulación. Pero para mí tienen una fuerza didáctica y pedagógica muy potente. Como decían los filósofos griegos, la analogía es una proporción o razón entre dos cosas aparentemente distintas. Hace unos años, hojeando un libro de historia del arte, buscando imágenes con las que ilustrar un trabajo de innovación educativa, me encontré con unas ilustraciones muy inquietantes. Las imágenes representaban interiores con monumentales perspectivas carentes de centro y eje. Los espacios arquitectónicos parecían incoherentes y se desplegaban hacia el infinito. Las escaleras de caracol y los pasillos no llevaban a ninguna parte. Las ventanas daban al exterior y al interior, y los pasadizos conducían a un gran vacío. Los grabados parecían el interior de palacios o de catedrales, y sin embargo pertenecían a la serie de cárceles imaginarias que pintó el genial artista italiano Giovanni Battista Piranesi entre 1745 y 1760. A simple vista, en las mazmorras de Piranesi no se ve salida. Podrían ser una metáfora del control que ejercía el poder absoluto durante el siglo XVIII, en la que cada parte tiene la finalidad de mantener la oculta estrategia estética del poder. Una metáfora en la que los elementos inferiores soportan a los más visibles y ostentosos, igual que ocurría en la sociedad estamental del antiguo régimen: campesinos, burguesía, nobleza, clero y monarquía. Si nos fijamos un punto más, estas cárceles también podrían representar a la sociedad del siglo XIX con el maquinismo y la revolución industrial, porque, si se fijan, entre tanta magnificencia arquitectónica, la figura humana, si aparece, lo hace de forma insignificante. Salvo que se representen en esculturas complementarias de los poderosos interiores, los individuos asemejan misteriosas manchas que, con un doble sentido, parecen sombras de los múltiples elementos del edificio. Una sociedad deslumbrada por los cambios que se introdujeron con las máquinas y que, paradójicamente, encerraban al individuo en fábricas cada vez más grandes y deshumanizadas. Por supuesto que el movimiento obrero y las revoluciones liberales, pero si analizamos cada uno de los acontecimientos de la contemporaneidad, verán que ésta está llena de líderes que suelen levantarse e indicar al resto dónde está la salida a los problemas de la sociedad. Estas mazmorras podrían representar la emergencia de los totalitarismos durante el primer tercio del siglo XX, porque otra paradoja es el derroche escénico con el que se representa un espacio tan cerrado. En estas impresionantes perspectivas, el arte neoclásico y su virtuosismo estilístico producen una inmensa atmósfera claustrofóbica. Y decíamos que en la mazmorra de Piranesi las escaleras de caracol y los pasillos no llevan a ninguna parte. Los pasos elevados conducen a un gran vacío. Para lo que aquí importa, da igual que estén perfectamente dibujados, pues si lo que se pretende es crear una sociedad del conocimiento, debemos aprender a orientarnos en el sobrecargado laberinto de la red. De nuevo, el espacio digital, interior inmenso y cerrado, se nos presenta como la utopía del espacio controlado en el que podemos hallar todo lo necesario para ser felices. Se impone como una medida urgente aprender a discernir qué hay en este espacio interno que pueda servirnos para salir al exterior, salir de lo cerrado infinito a la primera interactividad. Más bien tendríamos que hablar de un bucle metodológico en el que lo cerrado y lo abierto, el espacio digital y el espacio real, se relacionen de una forma organizada para generar conocimiento. Pero, puestos a evidenciar las contradicciones de la sociedad de la información, parece honesto proponer un método para llevarlo a cabo. El método de pensamientos encadenados que proponemos para alcanzar el conocimiento se fundamenta en la relación de 5 pilares conceptuales fundamentales, a saber, idea, forma, cambio, crisis y realidad. Imaginemos la sociedad de la información representada en la mazmorra de Piranesi
en la que el espacio infinito simboliza el exceso de información del espacio virtual y el derroche escénico los efectos que todo poder utiliza para deslumbrar. La búsqueda de la adecuación entre una idea y la realidad es la búsqueda del conocimiento. En ese proceso intelectual de análisis crítico de la realidad y de la propia idea se produce el cambio de la forma original. Cuando en el cambio la forma se aleja de la realidad, se produce un punto crítico que obliga a rectificar. La paradoja que se desprende de este método de análisis es que la crisis surge de la necesidad de encontrar, y el sentido que nos mueve es el de construir una forma propia que se adapte a una visión coherente del entorno. La situación crítica o alejamiento de la forma y la realidad no siempre se busca, pero tarde o temprano hace acto de presencia. Aceptar que para encontrar la salida de la cárcel es necesario buscar y en consecuencia pasar los efectos de la crisis es lo que se desprende de nuestro método. El conocimiento surge de la búsqueda de adecuación de las formas. De hecho, cada vez que encontramos una semejanza o diferencia entre la idea original y la realidad, estamos generando conocimiento. Hemos señalado que el conocimiento es una búsqueda y selección de información con la que luego construir una idea propia. Para salir del laberinto de Piranesi, tenemos que seleccionar aquellos caminos que nos conduzcan a los lugares de los que extraer una explicación de nuestro estar en el mundo. No se trata de un método determinista, sino de un orden intelectual que nos permite integrar la búsqueda del conocimiento en un proceso en el que estará presente la crisis. La función de nuestra mente es generar pensamientos. Su tendencia natural es la elaboración de imágenes y, sin embargo, necesitamos ordenarla. El método de pensamientos encadenado pretende hacer reflexionar sobre la conveniencia de contrastar ideas formalizadas. Por lo tanto, la paradoja de las formas está en que, una vez instalados en ellas, resulta difícil desprenderse de su influencia. Las formas adoptan en ocasiones una dimensión absoluta y esa visión puede anclarnos en una idea errónea. Debemos adoptar un método crítico de contraste, entendido como método que propicie el desarrollo de interpretaciones creativas de la realidad. Pero, ¿cómo podemos saber si el camino elegido es el correcto? Decíamos más arriba que el contraste de nuestra idea con el exterior es un indicador de la fiabilidad de su acierto. La formalización por medio de métodos científicos ha sido nuestra opción. Ustedes lo han podido comprobar. A lo largo de este seminario se ha podido ver dicha formalización en todos los ámbitos del conocimiento. Deseamos que haya sido de su interés. Hemos hecho un gran esfuerzo para conseguirlo. Muchas gracias a todas las personas e instituciones que nos han apoyado. Esperamos que en próximas ediciones vengan con nosotros a buscar las salidas de las mazmorras de Piranesi. Muchas gracias y hasta la vista.